Después de la derrota con Melipilla, Deportes Puerto Montt tiene la obligación de armar un plantel competitivo para enfrentar el campeonato 2021 de la Primera B. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo podcast de la Tribuna Albiverde, esta vez para conversar acerca del armado del plantel para el año 2021. Después de la eliminación de los Hijos del Temporal a manos de Melipilla, que pasó a la final del reducido buscando el segundo ascenso, el equipo de Deportes Puerto Montt, el velero, tendrá la obligación a partir de los dirigentes de armar un plantel competitivo para pensar en un ascenso después de casi más de 13 años sin poder estar en primera división. Después del partido con Melipilla surgieron de inmediatamente interrogantes a partir de quiénes son los jugadores que se quedan, los que se van, y automáticamente surge la pregunta de cuál es el parámetro para medir el rendimiento de cada uno de los futbolistas en la campaña 2020-2021 que para Deportes Puerto Montt acaba de terminar hace unos días. A partir de eso, queríamos señalar algunos puntos flacos, algunos puntos altos y algunos rendimientos que han pasado sobre las expectativas que pensábamos para la campaña, que fue bastante extraña. Extraña por todo lo del tema del coronavirus, pero esto fue también para todos los equipos, no solamente para Deportes Puerto Montt. Quizás un argumento que se ocupó mucho por parte del cuerpo técnico, sobre todo por Jorge Aravena, del cual no comparto, es de la distancia que tiene que recorrer para los partidos el equipo. Y bueno, desde que se formó el club suceden esas cosas. Desde que se formó el club, el Puerto Montt es la ciudad que queda más lejos, al igual que Arica en términos de fútbol profesional. Y cada recorrido, si es que se quiere llegar a los partidos de visitante, van a costar por lo menos 6 o 8 horas de bus si es que se viaja de esa manera, o si no, va a requerir buena cantidad de dinero para viajar en avión. Ese es un argumento que para mí es obsoleto y queda al margen de cualquier discusión porque son de los elementos y de los factores que tienes que tener en cuenta para competir a buen nivel si es que quieres subir de categoría como es el objetivo de Deportes Puerto Montt. Bueno, a partir de eso quería señalar algunos puntos altos en la campaña que se acaba y es precisamente quizás una columna vertebral que quisiera, y no sé si usted está de acuerdo, en que se mantuviera para el próximo campeonato. En algunos casos va a ser complicado porque la grúa de la primera división me parece que va a ir a buscar a algunos futbolistas destacados en Deportes Puerto Montt y quizás incluso le diría que hasta todos los que les voy a nombrar me parece que pueden tener destino de primera división. Partimos por Byron Bustamante, el bicho Bustamante, un jugador que quizás al comienzo del campeonato no tuvo la continuidad de minutos porque quizás el técnico le pedía algo que Bustamante no tenía en el comienzo del año y que con Fernando Vergara tampoco se le exigió que lo tuviera, como era la marca, el desplazamiento por todo el terreno de juego y marcar sin pelota, algo que difícilmente un jugador se acostumbra si es que no lo tiene ya incorporado desde la formación. Bueno, Bustamante pudo acomodarse a los requerimientos de Jorge Aravena y a partir de eso no soltó camiseta y fue titular prácticamente en la última parte del campeonato en casi todos los encuentros. Marcó 5 goles, estuvo presente en buena parte de los partidos y terminó dando una sólida actuación, sobre todo en los últimos partidos donde se despachó un golazo frente a Melipilla en la cancha de la Florida y donde en el partido de vuelta fue uno de los pocos puntos quizás más rescatables en un Puerto Montt sin ideas que no pudo llegar al arco frente al equipo del Potro Solitario. Otro hombre a destacar, Daniel Castillo, un hombre que tuvo quizás una tremenda campaña. Atajó un penal en la última parte del campeonato frente a Magallanes que sirvió para la clasificación a la liguilla. Puerto Montt fue la cuarta valla menos batida con solamente 28 goles y Daniel Castillo prácticamente después de algunos idas y vueltas en el comienzo del campeonato donde alternó camiseta con Claudio El Halcón González, no soltó el arco y se transformó en uno de los fundamentos más importantes para que Deportes Puerto Montt no le conviertan muchos goles y para que en el arco tengamos una solidez tremenda a la hora de pensar en defender. Otro punto alto es otro hombre que se reconvirtió a partir de la llegada del técnico Jorge Aravena. Hablamos de Nicolás Gauna. Solamente marcó 2 goles y usted dirá,
es un hombre acostumbrado a marcar. Bueno, cambió de posición, una posición que según propias palabras de él, había tenido en Curicó Unido, y si vamos al archivo lo vamos a encontrar plantado como lateral, pero lo conocimos con Fernando Vergara y en sus mejores partidos en Deportes Puerto Montt en el año 2019 como puntero, como extremo. Bueno, Jorge Aravena lo reconvirtió, lo echó atrás y le obligó al sacrificio, lo obligó al despliegue, lo obligó a que corra el doble o el triple de lo que venía corriendo, y estuvo a la altura. Estuvo a la altura por momentos con destellos de muy buen fútbol y entregando sobre todo liderazgo. Quizás la jineta de capitán la perdió porque la había tenido a comienzos del año, pero siempre en la cancha marcamos un liderazgo clave, que era el de Nicolás Gauna. Un hombre sólido en la retaguardia de Deportes Puerto Montt, que también llegaba al ataque con sorpresa, desbordaba, sacaba el centro y que apareció en muchas de las jugadas claves en Deportes Puerto Montt. Otro hombre a señalar, por supuesto, no podíamos dejar de mencionar a Ignacio Lemo. 10 goles en el campeonato, un hombre que quizás, si usted observa los 90 minutos de partido, se va a dar cuenta que no participa mucho en el desenlace de las jugadas, pero que tiene una contundencia que Deportes Puerto Montt hace mucho tiempo no la tenía. Y es ahí donde lo entramos a comparar con Domingo Arévalo. Está a poquitos goles de alcanzarlo, y también está a poquitos goles de alcanzar a Valterota como uno de los goleadores más importantes extranjeros en Deportes Puerto Montt. Ignacio Lemo es contundencia pura. 10 goles y quizás siempre aparecía en los momentos más difíciles. Ignacio Lemo es eso de esos jugadores, de esos futbolistas que aparecen cuando más se lo necesita, cuando el partido apremia, cuando no hay ocasiones de gol y cuando algún rebote o alguna pelota mal servida por parte de algún compañero o algún descuido del rival le queda a Ignacio Lemo y la manda a guardar. Un hombre clave para la campaña de Deportes Puerto Montt y una pieza fundamental en lo que podría ser el armado del plantel 2021. Y el quinto hombre del cual señalo y del cual quiero plantar una pequeña base de plantel que me encantaría para el 2021 es Leonel Altamirano, el gordo. El gordo llegó para reforzar a Deportes Puerto Montt en la liguilla 2020 frente a Ñublense. En ese partido marcó el empate transitorio, después sería una derrota 2-1. Y después, en ese mismo cotejo, sucedió algo que lo tuvo marginado por muchos partidos, una expulsión con un informe de un árbitro que fue lapidario, que lo obligó a estar en las primeras 5 fechas del campeonato fuera y volver recién frente a Santa Cruz, donde ya comenzó a hacer diferencia. Marcó la no despreciable cifra de 10 goles, un jugador que fue importantísimo en cada uno de los pasajes de la campaña, y ves que tuvo la presencia goleadora que requería Deportes Puerto Montt. Antes de Leonel Altamirano decíamos Puerto Montt le falta un 9, le falta un referente de área, y con Altamirano lo tuvo a cabalidad, lo tuvo con la certeza de que Altamirano era un goleador y era un hombre fundamental en el armado de Jorge Aravena. Aparte de eso, de esa base que quería señalarle, también hay algunos puntos que quizás los podríamos señalar desde ahí un poco más abajo. De ahí podríamos señalar la regularidad de Diego Paso, los buenos momentos que tuvo, sobre todo en el comienzo del campeonato, Jordan Barriolet. También podríamos señalar chispazos de buen fútbol que tuvo José Luis Silva y algún que otro rendimiento que ahora se me escapa. 11 jugadores tienen contratos vigentes en Deportes Puerto Montt y usted lo invito a que lo escuche brevemente. Jeremías Asensio, el argentino, Jordan Barriolet, Byron Bustamante, Fernando Cornejo, que tuvo una fuerte lesión en la última parte del campeonato que le impidió estar a buen nivel. Nicolás Gauna también tiene contrato, Claudio El Halcón González, Kevin Leiva, Rodrigo Linares, el charrúa Ignacio Lemo, Diego Paso y el juvenil Matías Valenzuela. Finalizan contrato en Deportes Puerto Montt Leonel Altamirano, Francisco Ayala, Daniel Castillo, Alexander Concha, Leonel Corro, Esteban Flores, Piero Gárate, Cristian Ivanovsky, Cristian López, Esteban Sáez, José Luis Silva, Pablo Soto, Jonathan Suazo y Brian Vargas. Los juveniles que siguen: Jairo Lantiñirre, que ya firmó su primer contrato profesional, Daniel Bamonde, Francisco Cifuente y Gustavo Gallardo. Mientras que el cuerpo técnico encabezado por Jorge Aravena terminó contrato, más bien terminaron contrato él y su ayudante, el señor, nuestro querido Víctor Cancino. Bueno,
A partir de eso, quería señalarle algunas cosas que son fundamentales. Me encantaría que se pudieran renovar, y si bien es cierto que Nicolás Gauna y Byron Bustamante y el mismo Ignacio Lemo tienen contrato vigente, va a ser difícil retenerlos, porque me imagino que van a venir equipos de primera división, porque los pasajes que vimos de Gauna, de Bustamante sobre todo, es un juego ya de primera división. He visto mucho fútbol de primera y me cuesta encontrar jugadores con el despliegue de Gauna y con la calidad técnica para hacer la primera salida de Bustamante. A partir de eso me parece que va a ser difícil mantenerlos, pero me encantaría que estuvieran para la próxima campaña, porque son jugadores que formarían una base y le darían a Puerto Montt algo que no ha tenido en el último tiempo, que es una base sólida de jugadores, que a partir de ellos se arme un equipo alrededor que les permita tener buenos resultados. Lo de Ignacio Lemo me parece que es más probable que se quede. Me encantaría también que sea así. Está bien, tiene contrato vigente, pero siempre cuando viene el mercado de pases me asusto, porque siento que se lo pueden llevar. Los que terminan contrato y de los cuales me encantaría que se pueda arreglar alguna continuidad es la de Leonel Altamirano, la de Daniel Castillo y también la del muchacho Cristian López. López lo pongo en un segundo escalón de rendimiento porque alternó buenas y malas, pero me quedé conforme con el rendimiento de Cristian López, porque fue un muchacho al que se le dio los minutos, y es necesario darle minutos a los muchachos jóvenes, porque ellos quizás algunos de inmediato muestran un nivel importante, y la mayoría hay que darle tiempo, tenerles paciencia, y sobre todo darle minutos para que puedan desarrollar su juego. López comenzó muy temeroso de lo que hacía en la cancha, muy de dar muchos pases, de quizás teniendo la oportunidad descargaba con un compañero, y en la última parte ya lo vimos con más atrevimiento, más temerario, ya con mucho más fuelle de jugador ofensivo, y llegando al gol en 2 ocasiones, y siendo fundamental en Deportes Puerto Montt, porque le da una explosividad que no tenía Ivanovski y que no tiene Lemo, y que le costaba a Deportes Puerto Montt tenerla en algún otro futbolista, y Cristian López le dio esa solidez. Según trascendidos, Cristian López está cerca de la renovación. Como les digo, me encantaría que Leonel Altamirano, tanto Daniel Castillo, Cristian López puedan arreglar algo. Después, una gran maja de jugadores terminan contrato. Siento que algunos futbolistas no han tenido buen rendimiento en Deportes Puerto Montt. El caso de Leonel Corro es un caso que está a la vista. No tuvo minutos. Me parece que fue un fracaso de la comisión directiva, de la comisión de fútbol, porque creo que eso es uno de los fracasos por los cuales Deportes Puerto Montt no llegó más arriba, porque Deportes Puerto Montt tuvo muchas lesiones graves. Hay que recordar las fracturas de Piero Gárate, de José Luis Silva, el contagio positivo de Barriolet, que le impidió también estar a Ivanovski por algunos partidos, lo de Fernando Cornejo. O sea, Puerto Montt tuvo muchas lesiones, y a partir de eso, cuando se abrió la posibilidad de reforzarse, Puerto Montt no se reforzó, porque Leonel Corro solamente jugó un partido y medio y después lesionado y de la banca. No fue un fracaso absolutamente, y es uno de los errores que donde se comienzan a ganar los partidos es en el mercado de pases, y es en la contratación de jugadores, y Puerto Montt no lo hizo bien, no lo hizo para nada bien, y Leonel Corro me parece que es un fracaso absoluto, que obviamente llevó a Deportes Puerto Montt a que no tenga prácticamente muchas alternativas, y que muchas veces y en muchos puestos se tengan que reconvertir jugadores. Esteban Flores también estuvo complicado de salud. Me parece que en esos puestos quizás Puerto Montt no tendría problema de poder alternar y poder quizás no tratar de renovarlos a todos, porque me parece que hay que ser muy cuidadoso con los rendimientos. Me parece que los rendimientos de Esteban Sáez, de Jonathan Suazo, de Concha, de Esteban Flores, de Ivanovski no fueron los mejores, y hay que ser sinceros en eso, siempre con respeto, como siempre hemos sido de la tribuna albiverde, siempre con respeto, pero me parece que los rendimientos de Suazo, de Sáez,
de Flores, de Ivanovski, de Concha, de Corro, de Ayala, de Francisco Ayala, no fueron lo que se esperaba y no fueron pieza de garantía. Cuando Puerto Montt por la punta de la derecha nunca tuvo desborde, claro, nunca tuvo jugadas con sorpresa por esa banda cuando estuvo Suazo. Y ahí se perdió una banda prácticamente. Se tuvo llegada por la parte de Gauna con López, pero con la zona derecha con Suazo no, muy poco. Como le digo, lo de Francisco Ayala no fue bueno. No tuvo buenos partidos. Lo poco que jugó Esteban Sáez no fue del todo claro. Ivanovski alternó más malas que buenas. Es decir, ahí me parece que hay falta una renovación y traer jugadores que realmente puedan aportar y que más allá de ser una variante, sean jugadores que vengan a pelear la titularidad, más allá de pensar en cambios. Lo de Concha, de Alexander Concha, fueron chispazos de buen fútbol, muy, 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 muy irregular en lo poco que jugó. Me parece que no me moriría si es que no se queda en Deportes Puerto Montt. Piero Gárate quizás me gustaría verlo en el 2021, si es que no es así, tampoco no pasa nada, porque igual alternó buenas y malas. Eso sí, hasta que se lesionó Piero Gárate, el equipo venía andando relativamente bien en esa zona de contención. Después de Gárate quizás costó mucho, pero tampoco hay que decir que Gárate era que era una explosividad de juego, no tampoco. O sea, si se queda Piero Gárate, bien. Si es que no, le daremos las gracias porque tampoco fue una figura en Deportes Puerto Montt. Es así, se termina la campaña, la campaña de 2020, que terminó en el 2021, pero que tuvo en Deportes Puerto Montt pasajes de buen fútbol, como decíamos, 37 goles. Puerto Montt llegando a la liguilla, quedando eliminado con quizás el mejor equipo de los 4 que estaban, que era Melipilla, que por algo ya llegó a la final, que peleará el cupo de ascenso frente a Unión San Felipe. Pero más allá de eso, Deportes Puerto Montt tuvo quizás en el armado del plantel algunas deficiencias. Quizás en ese armado la comisión directiva no estuvo acertada, y me parece que también hay que buscar responsabilidades, porque no puede volver a suceder que se abra el mercado de pases y solamente traigas a un jugador que no tiene acción en su equipo y que más encima es un fracaso absoluto, porque prácticamente no juega. De verdad, solamente fue un nombre más en la planilla porque no aportó prácticamente nada. Leonel Corro, que me parece que es un gran fracaso cuando empezamos a buscar por dónde pasó quizás no avanzar más de Deportes Puerto Montt. Encontramos esos pequeños grandes detalles, como no es haber tenido un mercado de pases adecuado para reforzar el plantel que ya tenía muchas fajas. Le digo, lesiones graves como de Esteban Flores, como Piero Gárate, como José Luis Silva, fractura de muñeca, los casos positivos de COVID, son cosas que de verdad afectaron mucho al plantel y que lo disminuyeron futbolísticamente. La lesión de Fernando Cornejo, es decir, Puerto Montt tuvo buenos pasajes de buen fútbol a pesar de todas esas cosas, y por eso creo, y estoy convencido de eso, que sería lo adecuado y sería responsable para los dirigentes que renovaran a Jorge Aravena, porque Jorge Aravena quizás a mí no me gusta para nada como declara, pero el trabajo se ve en la cancha. A mí no me gusta para nada cómo declara Jorge Aravena, y quizás en eso no es algo que sea modificable y que tampoco influye tanto en cómo separa los partidos. Pero sí, de repente se defienden muy mal con los micrófonos y quizás medio que enarbolece los sentimientos del hincha cuando lo escuchan, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero más allá de eso, se vio un trabajo, se vio que Puerto Montt comenzó muy flojo y terminó bien arriba. Y en eso es en buena medida por la mano del técnico, por la dupla técnica de Jorge Aravena y Víctor Cancino, que me parece, salvo que me fueran a buscar a Valterota para traerlo a Deportes Puerto Montt, me quedaría con Jorge Aravena, me quedaría con el trabajo ya de un año,
que Puerto Montt, si algo carece, y como les digo, es de una continuidad del trabajo, con una continuidad de futbolistas, y cada año renovar 20 futbolistas me parece que es un disparate. Te puede salir bien, pero no es la excepción a la regla. Eso de tener que cambiar 20 jugadores y lograr el ascenso. Puede pasar, pero la mayoría de los casos lo que realmente es la continuidad de un trabajo, la continuidad de jugadores, la base por un tiempo, por lo menos de 2 años, es lo que le da a los grandes equipos la posibilidad de consolidarse y lograr los grandes objetivos, como es lo que aspira Deportes Puerto Montt. No se termina el mundo porque no se subió ahora, porque hay que tener en cuenta que se cometieron errores y errores groseros en algunas áreas, por ejemplo en la comisión de fútbol, el mismo técnico cometió errores, me parece que tiene que sentarse a conversar, explicar su trabajo, decir en cuál es, tener autocrítica, que es tampoco, como les digo, que es la que prácticamente nunca tuvo Jorge Aravena a la hora de declarar, pero puertas adentro me gustaría que la tuviera. El día martes se juntará la comisión directiva y también habrá consejo de directorio para que analicen las renovaciones, los contratos que se terminan, los que se le dará las gracias, los que se buscarán poder que se queden en Deportes Puerto Montt. Pero me gustaría que se quede el cuerpo técnico, salvo, como les digo, queridos amigos, si es que van a buscar a Valterota, quizás ahí digo que se vaya Jorge Aravena. Si no es así, me parece que Jorge Aravena no es menos que ningún técnico de la Primera B, y por lo tanto me gustaría que se quedara un año más. Y en cuanto a la base del plantel, me encantaría que se quede Bustamante, que se quede Lemo, que se quede Gauna, que se quede Leonel Altamirano y Daniel Castillo. Si es que no, traer jugadores que por lo menos aseguren pelear el puesto y que no solamente sean relleno de planilla, porque eso no nos sirve de nada, y al final después a quién les terminamos echando la culpa, al resultado, al día domingo, pero cuando a la hora que hay que hacer el trabajo, el campeonato comienza ya. Para la comisión directiva el campeonato ya comenzó a rodar la pelota en el 2021 y tienen que hacer un mercado de pases adecuado. Es cierto, siempre un buen argumento a la hora de decir que no se puede hacer más es el dinero, por supuesto que sí, pero también hay equipos que con el mismo dinero de Deportes Puerto Montt tienen mejores equipos. Un caso de eso es el ya finalista Melipilla, que me parece el mismo, un poquito más de presupuesto que Deportes Puerto Montt, pudo armar un plantel bastante equilibrado y que ya le ha dado réditos para estar peleando el ascenso. Así es que, bueno, eso es lo que vendrá para Deportes Puerto Montt. Esperamos que pronto tengamos noticias de refuerzos, sobre todo de las renovaciones que me interesan, de jugadores que son importantísimos y fundamentales para que Puerto Montt tenga una base sólida para comenzar el 2021. Ya vendrán el mercado de pases, ya vendrán las novedades. Esperamos que todo eso lo tengamos en la Tribuna Albiverde. Gracias, amigos, por estar junto a nosotros en este podcast. Recuerden, estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, donde puedes escuchar siempre todos los podcasts de la Tribuna Albiverde. Que estén muy bien. Y arriba el albiverde, porque ya comienza el armado del plantel 2021 y esperamos que el velero esta vez sí vaya navegando por aguas que lo lleven hasta la primera división. Que estén muy bien. Chao, amigos. Que la pasen súper.